Bienvenidos, setters. Pues hoy vamos a traer el deck profile de Sakuyamon, como veis en la miniatura, básicamente. Y este es el deck que yo he llevado al Regional de París. Y está un poco adaptado a lo que yo pensaba que me iba a enfrentar en el meta y también un poco a lo que es mi estilo, ¿vale? De juego. Así que vamos a empezar por lo que es el huevo. Yo he llevado 4 Kiaromons de X7. Este lo que hace en la heredada es que le da al rival Security menos 2000, ¿vale? Todos los Digimon del oponente tienen menos 2000 de P. ¿Por qué he llevado esto? Porque cuando he testeado yo el mazo y he jugado contra Royal Knights o incluso contra Magna, ya hay en seguridad muchos Digimon de 16.000 de P. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando estamos sequeando con nuestro golpe final, que es el Balduran, se muere en seguridad, a no ser que tengas algún tipo de protección. Entonces, si llevas este huevo, te aseguras que no se muere en seguridad, ¿vale? Habrá gente que, bueno, también podéis llevar si queréis el Viximon de X2, si no me equivoco, que es el que te roba una carta, pero al final, haciendo la cuenta, ese Viximon a lo largo de una partida te roba 3 cartas, creo. Está bien, pero con el poder de robo que tiene este mazo no lo veo necesario del todo. Y si quieres jugar más seguro, yo decidí jugar más seguro y llevé este. Aunque al final en el regional no me encontré más que una Royal Knight. Luego pasamos con los rookies. 4 Renamon de BT17. Este es uno de nuestros principales buscadores porque nos agarra cualquiera de la línea evolutiva de Renamon menos Renamon y luego una rica, o nos agarra también una opción, cual sea, ¿vale? No está limitado a que sea plugin. Entonces, la que queremos jugar siempre on play es esta, ¿vale? Porque normalmente va a hacer doble hit, normalmente. Y luego de heredada, lo que hace es que le da security check -1 a un Digimon del oponente, que contra Magna va muy bien, y en general contra cualquier mazo que te vaya a ser agresivo, te puedes ganar algunos turnos en el early cuando no tienes las otras piezas. Luego también llevamos 3 Renamon de X2, que este en el on-play te revela 4 cartas, no te revela 3 como este, y te agarra algo de la línea evolutiva, menos Renamon, y una rica. Este no agarra opción, pero lo importante es la heredada, que te hace ganar una memoria. Podéis subirla a 4 si queréis, ¿vale? Yo la llevo a 3 porque, bueno, siempre me he sentido cómodo jugando a la 3. Y podéis sustituir una de estas Renamon X Antibody, que yo llevo 2. Hay mucha gente que lleva solo una, pero yo llevo 2 porque al principio me faltaba una de las de Evolution Plugin que quita 6000 de P. Y me gustaba más esta. O sea, y entonces reciclaba más con la X Antibody. Pero podéis cambiar aquí o adaptarlo como queráis. Esta lo que hace es que on play y when Digivolving te recupera una plugin del trash, y de heredada, cuando usas una plugin, ganas, si le das a un Digimon del oponente, menos 2000 de P, ¿vale? Y estos son nuestros level 3. Ahora vamos con los level 4. Yo llevo 3 Cubimon de BT17, de BT19, que when Digivolving te juega una rica si tienes una o menos. Y de heredada, lo mismo que Renamon X Antibody, da menos 2000 de P a un Digimon del oponente cuando usas una plugin. Lo llevaba a 4 antes y lo decidí bajar porque yo no jugaba, ahora vais a ver, yo no jugaba Starmon en el mazo. Pero también es verdad que hay veces que este te viene bien para las Floodgates, aunque bueno. Estoy por quitarlo otra vez y llevarlo a 4, incluso meter el Cubimon antiguo, no me acuerdo si es el de BT12 o el de BT... El que no tiene heredada, el que te recupera una carta de todas, eso no sabrás por ahí, ¿no? No pilotas. Pues eso, entonces, podéis llevar un poco el que queráis, pero yo llevo 3, uno de Starmon porque también te da barrier de heredada para... Bueno, pues si no lleváis este, os recomiendo llevar más Starmon. Y lo que a mí me gusta llevar es este Wizardmon. Diluciona por 2, ¿vale? Y cuando diluciona puedes trasearte una seguridad para ganar una de memoria y robar una carta.
Y aparte de heredada, lo que hace es te da una protección que si el Digimon que hay al final, que si tienes Data o Wilcheny, que todos los Digimon son Data básicamente, puedes traer una seguridad para evitar que deje el campo de batalla sin ser batalla, ¿vale? Entonces, lo importante, a mí me ha salvado muchas veces la Sakuya en el campo, ¿vale? Podéis bajarlo también a uno si queréis, uno y uno, o como queráis. Esto ya es a vuestra discreción. Pero este Wizardmon me gusta mucho porque hay veces que te choquean a uno y gracias a y si sales de breeding con una Renamon y evolucionas a este, te gana esa memoria que te gana es importantísima. O sea, no sé la de veces que he podido continuar turno gracias a que me trasea una seguridad y gana una memoria. Porque este mazo lo que peca a veces también es que cuando evolucionas al level 4 no tienes forma de continuar el turno, a no ser que lo hagas a través de que rompas un memory boost o que hagas una training. O si lo haces en breeding, vaya, le pasas al rival. Pero si quieres ese turno ya tirarte, este Wizardmon es muy importante para eso. Pasemos con los level 5. Yo llevo 2 Taomon Ace. Hay gente que lleva solo uno. Yo lo llevo 2 porque hay veces que briqueas fuerte. Y gracias a este Taomon Ace, si tienes Taomon Sakuya y una Scramble o un Digivolution plugin, puedes ciclar bastante. Puedes jugar por 5, juegas una Option, se Digivoluciona, juegas a una Sakuya, robas en total 3 cartas, puedes jugar a otra Option, que puede ser, y en teoría desbriquearte. Además, este me vino muy bien contra el matchup de Imperial Virus, ¿vale? Porque mi rival, o sea, yo ya había utilizado uno y claro, las listas normalmente llevan solo uno, entonces pensaba que podía chequearme otra vez, que podía atacarme a la seguridad, chequearme y luego hacer cosas. Y yo tenía un level 4 más en mesa y gracias a que le saqué el Taomon Ace, le pude parar, no me chequeó esa seguridad que me faltaba a mí y no me podía ganar ese turno. Y se sorprendió, vaya, me dijo, que llevas tú, y sí. Luego también llevo este Taomon, el de BT17, tiene barrier de base y cuando evoluciona... bueno, no lo he dicho, cuando tiene de heredada, aunque sea un Ace, que cuando ataca hace menos 4000 de P por el turno a un Digimon. Y luego está este Taomon, que cuando evoluciona, pues te juega una opción. Con el coste reducido en 2, eso es muy importante. Si vas a utilizar una Memory Boost con este, te va a costar 1. Si vas a utilizar el plugin de reducir 6000 de P, te va a costar 3. Y luego de heredada, tiene que, o en attacking, también juegas una opción con el coste reducido en 2, que es lo que nos va a servir un poco para combar luego, aunque tenemos varias opciones. Esto con los level 5. Luego de level 6 tenemos la Sakuya de BT17. Esta me gusta llevarla a mí porque hay bastante de volver al fondo del deck o bounce en general en el meta. Y aparte está muy bien también de removal. Cuando te enfrentas a una Blue Hybrid o otra Galaxy también que te devuelve, te protege el stack. When Digivolving esta también lo que hace es que te juega, o sea, le metes menos 6000 de P a un Digimon y luego puedes jugar un Aptus y pagar el coste, que normalmente va a ser o un Searcher o una de estas de reducir más el DP y matar a algo, básicamente, porque al final juntas 6000 más 6000 menos 2000 de aquí o menos 2000 de aquí y te bajas lo que sea, básicamente. Y bueno, y lo que he dicho antes, cuando utilizas una opción, ganas directamente el efecto de que no puede ser de vuelta al deck o a la mano. Luego, una de las cartas más importantes del deck para mí también es la Sakuya de BT19. Cuando evoluciona te hace robar 2 cartas y luego puedes jugar una Option Card sin pagar el coste. Y cuando juegas una Option Card una vez por turno puedes jugar un token con blocker y 6000 de P, ¿vale? Que son estos de aquí. Pondré en la descripción el enlace al Twitter o la cuenta de X del autor, ¿vale? De los tokens, que se llama, creo que es español además, Enrique, bueno, y nada, y esta lo que hace es ciclar te cicla mucho el mazo, robando más o menos de Villa Landero. Vale, y luego de topen tenemos Sakuya X Antibody. Esto es la agresividad de esta carta, básicamente cuando evoluciona encima de una Sakuya, que evoluciona por 1, por cierto, que muchas veces vas a conseguir esa memoria gracias a esta Renamon.
o una de las ricas, básicamente, que juegues, te va a jugar un token con 9000 y ras, ¿vale? Un Uka no Mitama que va a tener 9000 y ras que va a poder pegar ese turno. Luego, ¿qué hace? Que durante el turno, una vez por turno, cuando ataquemos con cualquier Digimon, podemos jugar una Option Card sin pagar el coste y enderezar un Digimon, ¿vale? Aquí es donde podemos jugar a chequear primero con uno, luego enderezar, luego ver qué ocurre, si tenemos la protección a lo mejor chequear primero con ella. Esto ya es un poco a discreción de cada uno y la situación de la mesa. Y lo que acumba mucho con ella es esto de aquí, que es Chaos Mode. Chaos Mode lo que hace es que cuando digievoluciona le suspendes por cada level 6 que tenga, que normalmente van a ser 2, le suspendes un Digimon o un Tamer al oponente, luego vas a ganar una memoria por cada uno de esos level 6 y durante el turno de tu oponente no va a tener on place y no va a poder enderezar, ¿vale? Y aparte él tiene Security Check +1. ¿Qué es lo que es importante con esto? ¿Cuál es el combo? Que lo explicaremos al final. Bueno, sí, lo explicaremos al final mejor. Otro level 7 que llevo es Shengrimon Ruin Mode. La gente lo lleva a 2, lo sé, pero yo no tengo otro y nada, no me quiero gastar 50 euros de la carta, sinceramente. Así que yo he sobrevivido con uno y con uno seguiré hasta que consiga uno por arte de la magia. Este ya todo el mundo lo conocerá, pero bueno, cuando digievoluciona o cuando se muere, menos 5000 DP a toda la mesa del oponente, básicamente pues en turno 2 o 3 puedes stunearle la mesa al oponente sin que puedas sacar de breeding porque ha digievolucionado este. Y luego si tienes un Tamer, cuando al final del ataque se destruye y haces recovery 1 y hatcheas la breeding. Estos son los Digimons. Ahora vamos con las Option y los Tamer. Vale, vamos con los Tamer. Aquí es bastante fácil. 4 ricas. ¿Vale? On play te recoge una carta que tenga, bueno, que sea de la línea evolutiva de Renamon. Esta sí agarra los Renamon. Y también te agarra una plugin, ¿vale? Importante, solo plugin, no ninguna opción más. Y luego durante tu turno, cuando usas una option card, la puedes girar y ganar una memoria, ¿vale? Esta carta es lo que le da mucha vida a este deck porque la cantidad de robo que haces y gracias a esta carta para mantener el turno y buscar también, cuando un play de buscar va pegado a un Tamer es muy importante y muy bueno, ¿vale? Detallamos a 4. Luego, las options, que hay casi más que Digimons. Yo llevo 2 Yellow Memory Boost, bueno, lo voy a centrar. 2 Yellow Memory Boost, que ya sabes todo lo que hace, la juegas, te mira 4 del top del deck, agarras un Digimon amarillo y luego con delay ganas 2 de memoria. Nunca he echado de menos tener más, así que con 2 yo creo que os va bien. Luego, de mis cartas favoritas de Digimon, 4 Yellow Scrambles, ¿vale? Esta es la carta que hace que el mazo funcione realmente, creo, que es la que hace que consigas el turno de vuelta gracias a atacar con Chaos Mode, que explicaremos el combo luego. Y bueno, la main cuando lo usas, divisionas un coste reducido en 3 y luego al comienzo de tu turno, si tu oponente tiene un Digimon y tú lo tienes, puedes, bueno, o sea, aunque no tengas un Digimon, puedes hacer delay, poner una carta de tu clase en el tope de tu deck de Digimon y si tú no tienes, jugar un Digimon de 2000 DP o menos. Importantísima carta y vamos, una de las piezas claves del deck. Luego también tenemos 4 Physical Training, ¿vale? Perdón para todos los que tengáis stock, pero no tengo otra copia de esta. Y esto, pues ya sabéis todo lo que hace. Juegas por 2, te agarras una carta amarilla y luego un delay, dilucionas con un coste reducido menos, ¿vale? Fácil y sencillo. Luego llevo 3 Digivolution Plugin S, ¿vale? Este, aunque sea verde, si tenéis un Tamer no necesitáis cumplir el requisito de color. Y lo que hace es que en la main, cuando lo usas, robas una carta y luego dilucionas con un coste reducido en 3. Pero tened en cuenta que el Digimon tiene que reducir de 3 o menos, ¿vale? No podéis dilucionar, no es como el Scramble, no podéis dilucionar un Chaos Mode que vale 5 y te reduce en 3, no funciona así. Tiene que dilucionar a partir de 3 o menos. Ah, bueno, y luego en la seguridad lo que hace es que si lo chequean puedes revelar las 3 cartas y te quedas un Digimon a la mano y esto a la mano también.
Una carta que no suele llevar mucha gente y que yo sí llevo es Recharge Plugin Q. Este lo que hace es que cuando lo usas lo pones debajo de un Digimon y es una protección extra, ¿vale? Esa protección es clave muchas veces también para cuando tienes el stack montado ya y directamente tus oponentes ni siquiera lo saben. Y aparte que te da una vida extra. Entonces, si tú esta protección, cuando te van a destruir el Digimon, tú puedes quitar esto y ponerlo en el tope de la seguridad. También es una vida, ¿vale? Luego la seguridad hace Security Check -1. Podéis no llevarlo. A mí es que me gusta y me gusta llevarlo a 1. Porque hay muchas veces que evoluciona Sakuyamon de BT19, robo las dos cartas y no quiero usar ninguna de las opciones que tengo en la mano. Porque a lo mejor me obligo a evolucionarla o no quiero gastar el Scramble que tengo, lo que sea. Entonces utilizo esto y es una protección más. Sí, a mí me gusta y yo lo llevo a 1. Podéis cambiarlo por un Ruin Mode si lo tenéis. Y para terminar, 2 Pause Plugin P, ¿vale? Esta carta es buenísima porque para también los Medieval y cualquier Ace que pueda tener vuestro oponente. Esto si lo usáis de forma agresiva, ¿no? Cuando estáis atacando y estáis utilizando el efecto de Sakuya X Antibody, básicamente le hacéis menos 6 menos Digimon y no tengo buen Digivolvings. O sea, aunque no le matéis un Digimon tocho, no va a activar el buen Digivolving de su Digimon Ace. Así que esto es importantísimo. Y luego en seguridad, pues mete menos 6000 también. Este es el deck. Ahora vamos a ir a cómo se jugaría, ¿vale? Y una situación pues que te puedes encontrar más o menos. Bueno, esto puede ser un inicio de partida, más o menos, turno 2 o turno 3, intentando encontrar o buscar, ¿vale? En el que hemos jugado pues una rica, hemos dibujado aquí por 1, hemos jugado una rena y tenemos ya piezas en la mano. Entonces, imaginemos que el rival nos ha choqueado, ¿vale? Ahora subimos Renamon. Y ahora lo que yo haría, ahora la situación es la siguiente: tenemos un Kyuubi o tenemos un Wizardmon. Vamos a ponerlo con el Wizardmon, ¿vale? Entonces, por 2 ponemos Wizardmon. Ahora efecto del Wizardmon lo que haríamos es robar robamos de ejecución, robamos una carta extra, traseamos una seguridad, ganamos 1 de memoria y robamos una carta extra. Mantenemos turno. Ahora podemos hacer, por ejemplo, Digievolution Plugin por 2, ¿vale? Evolucionamos a Taomon, robamos o a efecto de Taomon utilizamos una Scramble, por ejemplo. Entonces ahora, como hemos utilizado la Scramble, utilizamos los efectos de aquí, que sería pues ganar una memoria por aquí y una memoria por aquí, o sea 2. Y ahora usamos a Taomon, que puede ser a Sakuya, ¿vale? Efecto Sakuya, robamos 2 cartas y jugamos una Debuting Plugin, por ejemplo una Physical Training, y jugamos el token con bloque, ¿vale? Entonces, ahora, ¿cuál es la situación ahora? Que no tenemos Sakuya X. O sea, si jugamos Sakuya X, pasaremos el turno al rival, pero con ella podemos atacar. Entonces, gracias al huevo, vamos a hacer que ese ataque también sea más seguro. Y lo que podemos hacer es lo siguiente: atacar con ella, utilizar el efecto de Taomon, y evolucionarla utilizando una Yellow Scramble a Sakuya X, ¿vale? Robamos, ponemos el token que tiene pues Billy Rush y hacemos un check de 12.000 con menos 2.000 a nivel del oponente. ¿Que puede morir? Puede morir, perfectamente. Pero va a ser siempre un golpe bastante seguro, también depende de la situación y muchas veces también vais a tener más formas de chitear la memoria. Yo he partido solo teniendo la rica y la Renamon de memoria, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos atacar con utilizar el efecto de Sakuya X para jugar una option, la que sea, ya sea la del Digievolution Plugin o bueno, lo ideal sería utilizar la Yellow Scramble si no, para enderezar a esta y digievolucionar a Chaos Mode, por ejemplo, o a Ruin Mode y enderezarla de nuevo. Si queremos seguir chequeando seguridad, que hubiese sido un check con Sakuya, un check de ahora y luego podemos hacer otra vez doble check con porque perderíamos 2 de memoria con la distribución de la Scramble, pero ganaríamos 2 de vuelta y checaríamos 2 veces más, ¿vale? Y luego ya pasamos turno, pues yo que sé, utilizando una opción o haciendo lo que sea. Esta Renamon también puede atacar. O sea, le hubiésemos limpiado la seguridad entera al oponente.
le hemos stuneado su campo y no tiene un place durante su siguiente turno y tenemos un blocker, ¿vale? La situación para nosotros es ultra favorable en un turno. Que no queréis tirar el caos, que queréis tirar el Ruin Mode, no pasa nada, tiráis Ruin Mode, este va a evolucionar por 2, ¿vale? Menos 5000 al campo del oponente, a saber cuál es su situación de mesa, un check, le hemos chequeado 2 y ahora le toca a él, pero no tiene menos 5000 durante todo su turno. Y en el siguiente turno, en teoría, nosotros tenemos lethal. Enseñamos check, check, check y check, ¿vale? Si le hemos quitado 2 seguridades antes, serían 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Esta es una situación. En el caso de... Normalmente vas a tener en mesa Memory Boost, Trainings. Entonces, cuando evolucionas a Wizardmon, si estás a 1, si utilizas una Training de vuelta, haces Delay Training, evoluciona Wizard, pega una memoria, Gestión 2. Ahora, utilizo la... como hemos dicho antes, utilizo Devotion Plugin, robo una carta, esto es por 2, y evoluciono a Taomon. Taomon me roba una carta, gano 2 de memoria. Taomon me utiliza una Option Card, utilizar otra Devotion Plugin o una Scramble. Y evoluciona a Sakuyamon. Efecto Sakuya, robas 2, pones el primer token, y después utilizar un auto, por ejemplo. Y ahora Sakuya X por 1, ¿vale? Y aquí mantendrías el turno, ¿vale? Esa también es la gracia del Wizardmon. Y aquí el OTK es más sencillo, porque una vez evolucionas a esta y tienes el token, atacas una vez y ahora tienes 2 triggers, el de Taomon y el de Sakuya. Si tú utilizas primero el de Taomon, recuerda que es el... O sea, es el coste reducido en 2 y estás sin pagar el coste. Entonces, lo que puedes hacer es... bueno, y si te evolucionas con esta, olvídate de enderezarlo luego. O sea, porque este efecto ya no se puede aplicar porque ya no tiene Sakuyamon en el nombre. Entonces, por ejemplo, tú puedes utilizar por efecto de esta, esto, ponérselo, enderezarla, efecto de Taomon, jugar la Scramble, evolucionar a Chaosmon por 2, le das 2 de vuelta, suspendes todo, si tiene blocker se va, chequeas 2, ahora le chequeas una con este, ¿vale? Le chequeas 3, le chequeas otras 2 y si tienes este reloj, acabas la partida. Yo he tenido estas situaciones, yo las he tenido. No porque tuviera las cartas en la mano, sino porque te las vas robando. Con todo lo que robas, con todo lo que buscas, te llegan. He vivido situaciones así un montón de veces. ¿Y el deck es esto? O sea, al final lo que tienes que hacer es una escalera, utilizar todas las plugins que puedas y acabar la partida lo más rápido que puedas también. Situaciones que se te pueden dar, pues que te briquees, como en todos lados. Pero al final, yo he tenido partidas de no robar una opción. O sea, yo he tenido partidas de haber tenido una Scramble en la mano solo durante la partida, robar 9 cartas o bucear 9 cartas en el deck y no llega, o sea, no ver ninguna otra. Son frustrantes esas partidas, o no encuentras el level 4 o no encuentras, al final te puede pasar de todo. Pero en sí el deck es muy consistente y es muy fuerte, ¿vale? Si empezáis a pilotarlo y luego con los melos de P y tal, podéis hacer muy buenas partidas. Y nada más, el deck es esto, esperemos que os haya gustado y para la próxima un deck de nuestro amigo Andrés. ¿Qué será? ¿Qué será? Y así que nada más, chicos. ¡Chao! Chao. 無限大な夢の後の何もない世の中じゃそうさ愛しい思いも負けそうになるけど